Buenos días, jóvenes estudiantes. Seguimos con el capítulo de Teoría del Conocimiento. Hoy tenemos el tema sobre la verdad. El objetivo para este trabajo es desarrollar mecanismos intelectuales que otorgan las lógicas polivalentes simbólicas contemporáneas para el análisis argumentativo y para el conocimiento del lenguaje humano a través del combate a las falacias, contradicciones, juicios a priori, etc., en función de desarrollar en el estudiante una ética del razonamiento fundamentado y argumentado racionalmente. Asimismo, tenemos las destrezas con criterios de desempeño. Queremos que ustedes, jóvenes, entiendan y vayamos a la comprensión y podamos explicar el proceso de formación del pensamiento y la construcción de conceptos y teorías, diferenciándolo de la realidad a la que hacen referencia mediante el ejercicio de conceptualización. Asimismo, aplicar los conceptos de validez y la verdad en discursos de líderes políticos y editoriales de prensa. Vamos a aplicar los conceptos cuando determinemos quiénes son los líderes y lo podamos observar en editoriales de prensa. También tenemos la diferenciar la verdad de la validez mediante el uso de ejemplos en la discusión de un tema generador y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Establecer semejanzas y diferencias entre las formas de pensamiento cotidiano y el ejercicio del pensamiento filosófico-científico en función de su valoración diferencial. Entonces vamos a entrar a ver qué es la definición. Y la definición de verdad, según los autores del libro de texto en el que estamos estudiando y al que ustedes tienen acceso y que deben revisarlo en el momento de hacer la tarea, vamos a ver que la verdad es conocida en el cognoscente. ¿Cómo podríamos entender esto? La verdad conocida es el objeto, ¿no es cierto? El objeto de estudio. Y el cognoscente es el sujeto que estudia, el que va a conocer el objeto. Por ahí vamos entendiendo qué es la verdad. Luego podemos decir también que la verdad es la realidad que existe en el medio en el que nosotros nos encontramos, que vendría a ser una idea que nos formamos de acuerdo a la percepción que nosotros recibimos de los objetos que están en nuestro alrededor. De la misma manera podríamos decir que la verdad es la sinceridad de lo que percibimos como realidad. También podríamos definir la verdad como la evidencia de lo que nosotros estamos afirmando como verdad o como realidad. Esa sería la definición. En definitiva, la evidencia de lo real. Eso es la verdad. Luego pasamos a ver los modos de concebir la realidad. En los modos de concebir la realidad tenemos la correspondencia, la interpretación, la perspectiva y el juego de poder. Cada una de estas características para conocer la verdad tendrán su explicación en lo siguiente. Según Martin Heidegger, él afirma que la verdad es necesaria para nuestra subsistencia. Imagínense, jóvenes, nosotros necesitamos de la verdad para poder vivir, para poder subsistir. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no podemos vivir con la mentira, debemos buscar la verdad. Y por eso él afirma
Y él acuña el término de averiguación. Entonces, para saber la verdad, nosotros debemos averiguar. La verdad no es dada, no es regalada, no se la encuentra por azar. La verdad hay que averiguarla. Entonces debemos buscarla, debemos elucubrar, investigar, indagar. Luego incrementamos nuestro conocimiento. Cuando incrementamos nuestro conocimiento, sabemos la verdad. Asimismo, el filósofo español José Ortega y Gasset, en los años 1883 a 1955, que se dedicó a su investigación, decimos, y él mantiene que la verdad es una necesidad intrínseca, ineludible, natural en el ser humano. Es necesario entender esto, jóvenes, ya que si es que nosotros no descubrimos, no investigamos y no encontramos e incrementamos nuestro conocimiento, no vamos a obtener la verdad. Seguimos. La verdad y opinión. Según Platón, nos explica y nos hace entender que hay dos maneras de comprender la verdad. La una, según él dice, que es la doxa. La doxa, ¿qué sería? El conocimiento imperfecto. Sería una simple opinión, ¿no es cierto? Mientras que episteme, la otra característica de conocer la verdad, es el conocimiento perfecto. Entonces, episteme es la palabra que se utiliza para el conocimiento teórico científico. El término opuesto es la doxa, el cual se refiere a las creencias o a las opiniones. Vamos a ver ahora la verdad como correspondencia. Aquí les dejo, jóvenes, un enlace para que cuando a ustedes les toque realizar la tarea, observen el video. En el video tenemos la explicación de cómo es la verdad como correspondencia. Aquí vamos a explicar y vamos a entenderlo, que dice que la correspondencia entre lo que pensamos y la realidad, eso es la verdad. Cuando nosotros estamos pensando en un círculo, vamos a observar que debe ser un balón circular, una circunferencia. Cuando pensamos en un plano, vamos a darnos cuenta que es como una hoja de papel bond, ¿no es cierto? Horizontal. Eso vendría a ser un plano. Entonces tiene relación lo que pensamos con lo que observamos, con la realidad. Eso es la verdad. Asimismo se dice que es un juicio, una proposición o razonamiento que tiene relación con los hechos concretos que se van dando en la vida cotidiana. Y entonces eso es la verdad. Si nosotros decimos que existió un accidente y hay fallecidos, de hecho, observando las personas que están sin vidas por el accidente, esa es la verdad. Cuando decimos que hay un accidente con fallecidos y observamos a las personas sin vida, estamos aceptando que es una realidad, una verdad. Asimismo dice que tiene que haber una congruencia, que tiene que haber una correspondencia entre la verdad, los hechos y el pensamiento que se forma el sujeto. Si nosotros observamos los hechos que se dan en la vida diaria y comprobamos esa realidad, estamos viendo que es una verdad. Asimismo, el sujeto se construye socialmente con el tiempo histórico en el que vive y de acuerdo a los hechos que se van dando en la realidad, él se forma una verdad en su ser. Eso vendría a ser el aprendizaje. Entonces, la verdad como correspondencia tiene que tener relación con el pensamiento del sujeto y con los hechos que se dan
en la vida real. Vamos a ver la verdad como interpretación. Asimismo, en este tema les dejo un enlace para cuando ustedes les toque hacer la tarea, tengan la posibilidad de ver el video y puedan entender mucho mejor lo que tiene que ver con la verdad como interpretación. Esto nos dice que la interpretación individual o colectiva de la realidad, como creadores o intérpretes de nuestra propia vida, esto es el sujeto cognoscente, cuando él observa una realidad, observan los hechos e interpreta lo que está observando. Ahí hay una verdad. De la misma manera dice que hay que situarse en el mundo para captar los mensajes de la realidad. El individuo capta personalmente, particularmente, y esto debe ser, dice, el horizonte de la comprensión. Cuando ustedes observan un paisaje, cada quien que observa el paisaje tendrá una experiencia y tendrá un criterio de lo que es el paisaje. Y el paisaje existe, pero para cada uno de ustedes el paisaje será desde su punto de vista y su criterio de acuerdo a su comprensión. Entonces nosotros, dice, construimos los significados y nosotros mismos construimos los símbolos que nos da esta realidad. Y esto siempre estará en renovación, eso hay que entender. Por eso nos aclaran y nos dicen que nunca es una verdad absoluta, sino que varía con el tiempo. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira, porque se va transformando, va cambiando el criterio, el punto de vista, el tiempo histórico en el que le tocó vivir y de acuerdo a la cultura del sujeto que está observando. Por eso nos aclara en este tema que toda verdad es provisional. Lo que fue verdad ayer, hoy ya es una mentira. Y lo que es verdad hoy, quizá para mañana sea una mentira. No podemos aferrarnos a verdades existentes en este momento histórico, sino más bien debemos comprenderlas y razonar el motivo de que hoy estemos diciendo que es verdad, por las evidencias que se presentan, por el hecho histórico del momento que se está presentando el fenómeno. Cada ser humano, dice, interpreta su verdad desde su punto de vista, su cultura y su momento histórico. Nosotros siempre vamos a definir desde nuestro punto de vista en base a eso, por la cultura que tengamos y por el momento histórico en el que estamos atravesando. Asimismo, la verdad no es una correspondencia entre los hechos y la conciencia, sino una metáfora que debe ser interpretada. Esa es como resumen la conclusión que sacamos de la verdad como interpretación, porque según esta teoría se dice que no es una correspondencia, lo que decía anteriormente el tema, sino una metáfora que debe ser interpretada. Por eso la verdad se da de acuerdo al sujeto que observa el objeto. Seguimos. Verdad como perspectiva. Asimismo, para un mejor entendimiento, jóvenes estudiantes, les dejo la dirección del enlace para que puedan observar el video y para cuando les toque realizar la tarea, ustedes comprendan mucho mejor la explicación. José Ortega y Gasset, en sus planteamientos filosóficos y de explicación acerca de la verdad, él plantea su perspectivismo como teoría epistemológica, interpretación de un sujeto en particular. O sea, él dice que definitivamente la perspectiva del punto de vista del observador es
que le brinda la posibilidad de saber la verdad. Entonces él aclara que el punto de vista esencial para que se dé el conocimiento, necesariamente, si no hay un punto de vista personal de cada sujeto, de cada individuo, no habrá conocimiento. El sujeto no puede conocer la realidad en su totalidad, solo una parte. Esto afirma Ortega y Gasset, que no se puede conocer en su totalidad. Y nadie tiene la verdad absoluta, no hay la verdad absoluta. Solo la perspectiva nos permite conocer la verdad. Esta es la afirmación de José Ortega y Gasset, sacando como conclusión de su investigación acerca de la verdad y el aprendizaje. Asimismo, cada perspectiva puede ser verdadera. Solo es falsa la que se presume a sí misma como la única y válida. Esto hay que entenderlo muy bien, jóvenes, ya que dice que todo lo que nosotros afirmamos puede ser verdad, desde el punto de vista que lo observemos, desde el tiempo histórico en que vivamos y desde la realidad en que nos encontremos. Entonces, solo es falso, dice, la que se presume a sí misma como la única válida. ¿Qué significa eso? Que es subjetiva al sujeto. Cuando yo digo, yo tengo la verdad y no hay evidencia de lo que dice, eso es falso. Ahí vamos entendiendo, jóvenes, lo que es la verdad de la mentira. Y por último vamos a ver la verdad como juegos de poder. De la misma manera les dejo el enlace para que ustedes lleguen al video y puedan entender la explicación para cuando les toque hacer la tarea. Aquí vamos a analizar algunos pensadores acerca de los juegos de poder. Siempre se ha dicho, una mentira repetida 1000 veces llega a ser verdad o se la considera verdad. Esa es la manera que utiliza el poder para hacernos creer que lo que se dice es verdad. Vamos a ver qué dice Michael Foucault. Cuando él afirma, dice que va más lejos del asegurar que esa interpretación y perspectiva se generen por juegos de poder, ya que quien crea los discursos y los impone a los otros está realizando un ejercicio de dominio, de poder político real, inculcando verdades para el control de los sujetos. Entonces eso hay que tener conciencia, jóvenes. Cuando a nosotros nos dan un discurso, debemos ver la realidad con la que nos están hablando, la verdad con la que nos están hablando. Y ahí debemos volver a analizar si es que tiene correspondencia en lo que se dice, en lo que se afirma, con la realidad, es verdad. Caso contrario, es mentira. Y ahí vamos a ver lo que dice José Gasset, en el caso de que toda teoría puede ser verdad, pero si el sujeto que la dice, yo lo digo porque yo lo digo, o lo repite sin argumentos y sin evidencia, siempre será una mentira. Por eso los discursos políticos siempre tienen más falsedad que verdad. Las sociedades crean sus verdades como objetivos políticos de dominio social. Esa es una verdad que debemos irla entendiendo todos los días para poder comprender y diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. Asimismo, Foucault afirma que las verdades son producto de determinaciones sociales y cambian como cambia la sociedad, de acuerdo al nivel cultural y al momento histórico en que vive la sociedad, crea sus verdades. Pero estas son cambiantes, y habíamos dicho anteriormente que no hay verdades absolutas, que van cambiando de acuerdo al momento histórico en el que vivimos y de acuerdo a la cultura, a la formación que tienen las sociedades. Por eso debemos entender, jóvenes, que las sociedades educadas y con alta cultura no se dejan convencer con falsedades y mentiras.
Asimismo afirma Foucault que los discursos de la verdad son provisionales. Todo discurso que esté explicando una verdad siempre serán provisionales, porque no hay verdades absolutas. Nos quedamos con la posibilidad de que hoy sea verdad, pero que el día de mañana ya no sea verdad, porque cambia el tiempo histórico y cambia la cultura. Cuando el hombre se prepara, piensa diferente. Asimismo, para Foucault, en su texto Verdad y Poder, dice: la verdad es el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder. Eso hay que tener presente siempre que escuchemos un discurso de cualquier persona. ¿Cuál es el interés que le mueve? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿A qué grupo social pertenece? ¿Qué cultura tiene? ¿Y qué momento histórico está pasando? Una vez que determinemos estas características, podemos saber si lo que nos dice es verdad o falso. Muy bien, jóvenes, agradezco mucho su atención. Cualquier inquietud, pues ya saben, a los grupos para poder aclarar las dudas, y en el momento que estén realizando la tarea, asimismo, no duden en preguntar, y cualquier inquietud que tengan, estoy dispuesto para ayudarles. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muy amables.